En este video repasamos el teorema de Pitágoras, una temática de octavo grado, pero muy importante en grado 10, en la unidad de razones trigonométricas. El teorema es uno de los más usados y conocidos en matemáticas, aparece por doquier, está por todas partes. Si le preguntamos a un estudiante egresado de la escuela secundaria cuál es el teorema que más recuerda, el primer puesto se lo lleva lejos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es uno de los más antiguos. Se le atribuye al filósofo griego Pitágoras de Samos, de quien se sabe viajó a Egipto y tuvo como maestros a grandes matemáticos egipcios. Hoy se reconoce la participación de la escuela pitagórica en la demostración del teorema, sobre todo por sus trabajos en la proporcionalidad del triángulo rectángulo. Pero hay evidencias del uso del teorema más allá de Pitágoras. Se sabe, por ejemplo, que los egipcios utilizaron el triángulo de lados 3, 4 y 5, llamado el triángulo sagrado o el triángulo de Isis, para trazar líneas perpendiculares y en la construcción de algunas pirámides. Se tienen además registros arqueológicos de tablillas de la cultura mesopotámica en la que se muestra un conocimiento empírico del teorema. Por ejemplo, en la tablilla SI 427 de hace unos 3.700 años aproximadamente, usada para definir o para limitar las propiedades de los habitantes del imperio, pues de esa época, ¿no? Del imperio mesopotámico. Esa tablilla actuaba como un documento catastral. En la gráfica se muestra la tablilla SI 427, como puede observarse, cabe en una mano. También está la tablilla 322, más conocida que la anterior. Es una tablilla del año 1800 a.C. aproximadamente. Y según los matemáticos, los investigadores, es una tabla trigonométrica con una serie de columnas. Ahí podemos ver la tablilla en la figura de abajo, con una serie de columnas en las que aparecen ternas pitagóricas. Una terna pitagórica son 3 números enteros que cumplen con la relación del teorema de Pitágoras. Entonces hay evidencia arqueológica de la existencia o el conocimiento, aunque sea un poco empírico, del teorema de Pitágoras más allá de este filósofo griego. ¿Qué dice, qué afirma el teorema de Pitágoras? Bueno, hay dos interpretaciones del teorema de Pitágoras. En la primera, la más tradicional, afirma que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de cada cateto. En la gráfica tenemos acá una representación verbal, un texto del teorema, y a la derecha tenemos una representación gráfica. Acá aparece un triángulo rectángulo con los catetos A, B y la hipotenusa C. Y debajo tenemos una representación simbólica del teorema. El cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ese es entonces el enunciado formal del teorema de Pitágoras. Pero también existe una interpretación diferente a usanza de los antiguos griegos, en la que se dice que en el teorema de Pitágoras se dice que en todo triángulo rectángulo el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa
es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre cada cateto. Repito, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados sobre cada cateto. A la derecha está una figura en la que se puede entender mejor esto. Si miramos la hipotenusa, tenemos aquí que se ha construido un cuadrado y que ese cuadrado tiene 25 cuadraditos pequeños, ¿no? O sea, su área son 25 cuadrados pequeños. Sobre cada cateto también se construyeron sendos cuadrados. En el primero, aquí a la izquierda, tenemos un cuadrado de lado 3×3, o sea que aquí en su interior el área vale o equivale a 9 cuadrados. Y en la otra es otro cuadrado de lado 4, o sea aquí hay 4×4, 16 cuadrados pequeños. Entonces, como puede observarse, la suma de estas dos áreas, la suma de las dos áreas de los cuadrados que están construidos sobre cada cateto, 9 y 16, 9 y 16 equivale al área del cuadrado que está construido sobre la hipotenusa. 25 acá abajo en la hipotenusa, y acá abajo hay 9 y acá arriba hay 9 más 16 son 25 unidades cuadradas. Y acá hay también 25 unidades cuadradas. Esa interpretación está relacionada con las áreas de los cuadrados construidos sobre la hipotenusa. La anterior, la más tradicional, es una relación entre los lados del triángulo rectángulo. Y esta otra es una interpretación con base en las áreas de los cuadrados construidos sobre cada lado. Hay un segundo teorema llamado el teorema converso o recíproco que plantea que pues si en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de cada cateto, el triángulo es rectángulo. Bueno, este teorema se puede usar para identificar si tres lados forman o no un triángulo rectángulo. Si por ejemplo la tripleta 3, 4, 5, 3, 4, 5 es una tripleta pitagórica porque esa tripleta cumple con los criterios o con la relación del triángulo de Pitágoras. Entonces este teorema o este enunciado nos ayuda a identificar si tres números enteros forman un triángulo rectángulo. ¿Qué se necesita para que un estudiante se desenvuelva bien y sea competente en el tema del teorema de Pitágoras? Bueno, existen una serie de conceptos, destrezas y razonamientos que el estudiante debe conocer y debe dominar para ser competente y manejar bien el teorema de Pitágoras. En cuanto a los conceptos, el estudiante debe saber qué es un ángulo recto, qué es un triángulo rectángulo, identificar bien los catetos y la hipotenusa y reconocer cuando las líneas son perpendiculares, cuando dos líneas son perpendiculares. Esto pues es necesario dado que aquí los catetos, como se puede observar, en un triángulo rectángulo los catetos forman un ángulo de 90 grados. O sea que los catetos son perpendiculares. Bueno, además debe conocer cómo calcular el área de una región o de un cuadrado. En cuanto a las destrezas, el estudiante debe saber calcular el lado desconocido de un triángulo rectángulo. Debe saber despejar una ecuación, calcular las potencias y radicales y
resolver algunas ecuaciones muy sencillas, ¿no? Muy sencillas, como la ecuación cuadrática que resulta al despejar una variable en el teorema de Pitágoras. En cuanto a razonamientos, el estudiante debe comprobar el teorema de Pitágoras mediante la suma de áreas y también comprobar el converso del teorema de Pitágoras. Acá a la izquierda se muestra un ejemplo en la que, dado un triángulo rectángulo en el que se conoce un cateto y la hipotenusa, el estudiante debe despejar y hallar el cateto desconocido. En este caso acá, la línea número 1 se plantea el teorema de Pitágoras: el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En la línea que sigue, el estudiante tiene que saber resolver las potencias. En el siguiente paso se despeja la variable x cuadrado, la expresión x cuadrado, y finalmente se resuelve la ecuación cuadrática x cuadrado igual a 147, sacando raíz cuadrada al miembro de la derecha. Finalmente debe resolver la raíz cuadrada para un valor de x igual a 12,1 metros. Esos son pues los requisitos que el estudiante debe tener en el teorema de Pitágoras. Acá te muestro algunas aplicaciones del teorema de Pitágoras. En la primera nos recuerda el origen de los números irracionales. Aquella crisis que tuvo la escuela pitagórica al descubrir los números inconmensurables, los números irracionales. El hecho de que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional, es un número inconmensurable, que no se podía escribir en la forma a sobre b, como un cociente de dos números enteros. La búsqueda de este valor de la diagonal del cuadrado del lado 1, pues dio origen a la raíz cuadrada de 2 y origen a los números irracionales. Bueno, usamos también el teorema de Pitágoras para hallar la distancia entre dos puntos. En la gráfica se observa un plano cartesiano en la que se conocen, dados dos puntos de ella, el punto P1 y P2 con sus respectivas coordenadas, se aplica aquí el teorema de Pitágoras para encontrar la distancia entre estos dos puntos. También pues vamos a usar el teorema de Pitágoras ahora que entremos al tema de las razones trigonométricas, las relaciones, y para descubrir o para resolver los lados de un triángulo rectángulo. En geometría analítica y en trigonometría también se utiliza el teorema de Pitágoras. ¿Qué tipo de representaciones se pueden hacer del teorema de Pitágoras? Bueno, hasta aquí hemos visto ya algunas representaciones del teorema de Pitágoras: verbal, geométrica, simbólica y numérica. Verbal es aquella en la cual se enuncia, ¿verdad? Se enuncia el teorema. Cuando dijimos que el teorema de Pitágoras planteaba que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de cada cateto, estamos aquí estableciendo una representación verbal del teorema. Geométrica, cuando utilizamos una gráfica. Simbólica, cuando establecemos una relación algebraica, una ecuación, por ejemplo, c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Aquí estamos estableciendo una relación simbólica.
numérica, bueno, usamos una representación numérica del teorema de Pitágoras cuando hablamos de ternas pitagóricas. Cuando enunciamos una terna pitagórica, o sea, 3 números que cumplen con la relación del teorema de Pitágoras. Y una quinta representación cuando utilizamos software de geometría dinámica para mostrar el teorema de Pitágoras. A continuación te mostramos acá un ejemplo para que examines bien en detalle de lo que estamos hablando. Acá tenemos una representación dinámica del teorema de Pitágoras utilizando un software de geometría dinámica, GeoGebra. Observa que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa C equivale a 49,12 y que la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos B y A también suman 49,12. Si modificamos el tamaño del triángulo rectángulo, no se altera esta relación. El área del cuadrado construido en la hipotenusa sigue siendo equivalente a la suma de los cuadrados construidos sobre los dos catetos. Entonces esto muestra dinámicamente aquí el teorema de Pitágoras utilizando, repito, una aplicación de geometría dinámica. El programa se llama GeoGebra. Continuamos con la generalización del teorema de Pitágoras. Una propiedad poco trabajada en la escuela es la generalización del teorema de Pitágoras. Ya sabes que la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al área del cuadrado sobre la hipotenusa. Repito, ya cuando enunciamos el teorema, vimos aquí que en todo triángulo rectángulo el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre cada cateto. Pero ¿qué sucederá si se levanta sobre los lados del triángulo rectángulo otro polígono regular o otro polígono diferente? ¿Se seguirá cumpliendo el teorema de Pitágoras? Bueno, resulta que el teorema de Pitágoras se cumple para cualquier polígono regular o para cualquier polígono irregular semejante. Esto es una propiedad interesante, muy interesante y repito, poco conocida en la escuela. A la derecha se muestra un triángulo rectángulo en el que se ha construido sobre cada lado un semicírculo. Pues resulta que la suma del área del semicírculo construido sobre el cateto A más el área del semicírculo construido sobre el cateto B, las dos áreas de color rosa o rosado, son iguales al área del semicírculo construido sobre la hipotenusa C. Esto es, pues, una propiedad interesante. Y a continuación te mostramos ahora una escena también hecha en GeoGebra en la que se explica, pues, mucho mejor lo planteado acá. En la siguiente escena te muestro una generalización del teorema de Pitágoras. En la escena número 1 se ha construido sobre los lados del triángulo rectángulo un triángulo equilátero. Observa que la suma de el área de los triángulos construidos sobre los catetos es igual al área del triángulo construido sobre la hipotenusa.
Aquí el área verde suma 7,15 y el área azul y roja suman también 7,15, y esta relación se conserva si tú cambias el tamaño de los triángulos. Entonces, se conserva el teorema si construimos un triángulo equilátero sobre los lados del triángulo rectángulo. En la figura acá, número 2, se ha construido un semicírculo en los lados del triángulo, ¿no? Y acá también se observa que se conserva la relación entre las áreas. El área del semicírculo construido sobre la hipotenusa es 5,3 y la suma de las áreas de los semicírculos construidos sobre los catetos también suman 5,3 y se conservan. Esta relación se conserva de manera constante, no cambia, a pesar de que cambiamos el tamaño del triángulo rectángulo. Y acá a la derecha también te mostramos ahora otro ejemplo. En este caso se ha construido sobre los lados del triángulo un polígono regular, un pentágono. Y observa también que la relación se conserva. El área del pentágono de color verde, el que está construido sobre la hipotenusa, es igual a la suma de las áreas de los pentágonos construidos sobre cada cateto. Bueno, finalmente nos preguntamos, ¿para qué sirve esto? ¿Cuál es la justificación? ¿Para qué se trabaja el teorema de Pitágoras en la escuela? Si bien, de acuerdo con los estándares básicos pues, de aprendizaje de matemáticas de 8º grado, el Ministerio de Educación Nacional recomienda que el estudiante reconozca y contraste las propiedades geométricas utilizadas en los teoremas básicos, como son el de Pitágoras y el de Tales. Se espera que el estudiante de grado 10 pues haya construido o asimilado el teorema, pues se utiliza se utiliza bastante, se utiliza demasiado en trigonometría para determinar la distancia entre dos puntos, la longitud entre los lados de un triángulo rectángulo, para resolver un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo se resuelve cuando conocemos todos sus elementos. Y el teorema de Pitágoras es importante para resolver los lados, para encontrar los lados de un triángulo rectángulo. Además, se utiliza para resolver situaciones de navegación, aeronáutica y toda una gama de problemas en la que se involucran triángulos rectángulos. Bien, hemos llegado al final del video. Si te sirvió, dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete para que recibas las notificaciones de nuevos videos. Si tienes preguntas, si tienes alguna duda, ya sabes, utiliza la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.